Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, amados hermanos. A continuación, este grupo se ha preparado con el tema de los movimientos y figuras claves en la historia de la educación cristiana. Venga, a modo de introducción, mencionar que tanto el judaísmo y el cristianismo tiene un origen, ¿no? Que es el judaísmo, pero sin embargo, a lo largo de la historia, ha adquirido una propia doctrina, su enseñanza, ¿no? Tanto a través de los apóstoles, a lo largo de la historia, como Policarpo y otras personas más que han influido en esta historia de la educación, ¿no? Quien que responde en esta ocasión es la educación cristiana en la iglesia primitiva. Podemos decir que la iglesia primitiva enseñaba a vivir conforme al evangelio y se encargaba de formar a los discípulos, ¿no? Esta es una enseñanza apostólica basada en la palabra de Dios. Si bien es cierto, muchas de las cartas que escribió el apóstol Pablo fueron cartas que enseñan a la iglesia, ¿no? Cómo se debe de vivir, cómo llevar las normas, la sana doctrina o la enseñanza están escritas ahí, ¿no? En estas cartas apostólicas que fueron llevadas a diversas iglesias en aquellos tiempos. Y se encargaba también de formar discípulos, ¿no? Como por ejemplo la gran comisión que dejó Jesús, ¿no? De ir y predicar el evangelio, ¿no? Y hacer discípulos. Esta enseñanza Pablo lo llevó a cabo también mediante la formación que lo dio tanto a Tito como a Timoteo, ¿no? En el caso de Juan, ¿no? El discípulo de Jesús, también como lo formó a Policarpo, que continuaban el mensaje dejado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y podemos decir que también se basaba en la adoración y el compañerismo, ¿no? Por ejemplo, la cena del Señor, el bautismo, sacramentos propiamente de la iglesia cristiana, ¿no? Esta enseñanza que se daban permitía que se reunían los creyentes en la fe y compartan, ¿no? Ese sentir, ese amor por el Señor. Los métodos de enseñanza que se dieron ha sido también por medio de la predicación de la palabra, cuando el apóstol Pablo perseguía a muchos de los cristianos en un inicio, y luego más allá el imperio romano también, ¿no? Esto permitió que la iglesia cristiana predicara el evangelio en diversos lugares, ¿no? Dando testimonio de cómo llevar una vida cristiana por medio de la oración, por medio del ayuno, reuniéndose en las casas, ¿no? Esta vida comunitaria, llevando la palabra de Dios en la familia. Y esto permitió también que se formara en un discipulado, ¿no? Que continuaran la enseñanza cristiana. Esto tenía como propósito formar los creyentes maduros, creyentes maduros en la fe, ¿no? Ahí podemos ver el caso de Tito, de Timoteo, como Pablo le exhorta a Timoteo, ¿no? Que continuara, que perseverara en la fe, ¿no? Y esto permitió también que se siga expandiendo el evangelio, ¿no? Y se mantenga esa sana doctrina, que era lo que Pablo exhortaba tanto a Timoteo y también mediante a los Corintios también, ¿no? Esa enseñanza de la sana doctrina. Amén. Doy pase al pastor José Luis, que va a exponer el siguiente punto. El movimiento de la difusión hasta la Reforma. En la, no es en los siglos más oscuros de la Edad Media, la cultura región, ¿no? Detrás de los puros, cerca del monasterio. Los monjes no se convirtieron en los primeros educadores, ¿no? Para poder mantener los manuscritos, ¿no? Los copistas quiero reproducir, ¿no? A mano no solo las Sagradas Escrituras, sino que también los grandes textos de la literatura clásica. Gracias a ellos, ¿no? El saber de las antigüedades del perdido para siempre. Acerca de las escuelas, ¿no? A medida, ¿no? De las ciudades comenzaron, ¿no? A renacer, a crecer en el centro de las gravedades de la educación, ¿no? Se trasladó a los monasterios, a los grandes centrales urbanos, aunque nacieron en el propósito para preparar a los futuros sacerdotes, ¿no? A los futuros maestros. Estas escuelas se expandieron, ¿no? Rápidamente, ¿no? Enseñando acerca de la teología. También tenemos, ¿no? La escolástica. Dentro de estas, ¿no? Aulas, ¿no? Urbanas nació la escolástica, un movimiento, ¿no? Intelectual, revolución que se negó a ver la fe, o sea, la mente como enemigo sagrado. El desafío fue no reconciliar la verdad de la revelación de las
de la cristiana, con la filosofía pagana, especialmente, ¿no?, en el pensamiento lógico, ¿no?, que estaba siendo restituido, ¿no?, la Europa. La educación ya no consistía no solo no en memorizar, sino copiar, sino debatir, argumentar, también usar las razones para profundizar en la fe. También en las universidades, ¿no? El éxito del crecimiento de las universidades, ¿no? Acerca en el siglo XII o el siglo XIII, los maestros, estudiantes, ¿no?, decidieron organizar en gremios independientes, dando origen a las primeras universidades de la historia, como, ¿no?, París, Oxford, Bolonia. En estos nuevos templos, ¿no?, saber la educación para una profesión, ¿no?, facultades de derechos, también una enseñanza para que pudiera haber, ¿no?, una enseñanza teológica sólida, ¿no? Y doy pase a la hermana Lina. Amén. En esta oportunidad voy a exponer sobre personajes claves hasta la Reforma. A lo largo de los primeros siglos del cristianismo, surgieron pensadores y maestros que influyeron profundamente en la expansión del Evangelio y en la formación de la educación cristiana. Sus escritos, sus métodos de enseñanza y defensa de la fe ayudaron a consolidar las bases doctrinales y eh, pedagogías de la Iglesia. Entre ellos tenemos a Justino Mártir, que defendió el cristianismo mediante la apologética, explicando la fe de manera racional. Irineo de León combatió las herejías y fortaleció la enseñanza de la doctrina cristiana. Clemente de Alejandría integró la filosofía griega con la fe cristiana y promovió la formación intelectual. Tertuliano defendió la fe y promovió el uso del latín en la enseñanza cristiana. Orígenes desarrolló métodos de interpretación bíblica y el estudio sistemático de las escrituras. Jerónimo tradujo la Biblia al latín, facilitando la enseñanza cristiana. Agustín de Hipona enseñó sobre la relación entre la fe, la razón y la formación moral. Tomás de Aquino integró la filosofía de Aristóteles con la teología y fortaleció la educación universitaria medieval. Y Aquino de York organizó escuelas monásticas y catedralicias, impulsando una educación cristiana más estructurada en la Edad Media. Doy pase a mi hermana Elisa. Amén. El siguiente punto es el movimientos y personas claves durante el Renacimiento. Este movimiento impulsó el estudio de fuentes primarias, la lectura de la Biblia y preparó el terreno para la Reforma. Como movimiento se podría decir que está el humanismo cristiano, que retornó el sistema, la fuente, ¿no?, que se volviera a la fuente, a la Biblia, al origen, para generar la importancia de la educación. Un personaje se podría decir importante es de Erasmo de Rotterdam. Eh, era un erudito destacado que promovió activamente el estudio profundo del texto bíblico. Como movimiento también tenemos a la imprenta, que fue una revolución tecnológica que permitió que la Biblia se difundiera de manera masiva y rápida. Uno de los principales personajes se podría decir que es Martín Lutero, que tradujo la Biblia a la lengua del pueblo y además que defendió que la educación sea universal. Otro personaje tenemos a Juan Calvino, que estructuró la formación doctrinal sistemática y que además fundó escuelas cristianas, además de institutos académicos. Ya luego tenemos otros personajes, por ejemplo, como es Juan Wycliffe, por ejemplo, los valdenses, Juan Hus, ¿no?, que básicamente se enfocaron en enseñar desde como base la Biblia. ¿Bien? Continuamos con mi compañero.
Dios les bendiga. A mí me tocó periodo moderno e historia de la escuela dominical. Amén. Todo esto inició en el año de 1780. En Inglaterra, pues, los niños trabajaban de lunes a sábado y pues este señor Roberto Ríquez, que era periodista, pues vio una gran necesidad de poderles enseñar, ¿no? Enseñar, en un inicio no la palabra de Dios, sino enseñarles a leer, educarlos. Entonces, porque veían que estaban expuestos a la delincuencia. Entonces empezó a enseñarles el mismo ello. Y en el año de 1785, William Fox formó la primera organización para promover las escuelas dominicales. Un año después, esto fue un gran apogeo, de tal manera que se llegó a juntar a 250,000 niños matriculados en Inglaterra, de tal manera que la reina de Inglaterra pues lo mandó a llamar a este señor Roberto Ríquez para que le pueda decir pues la propuesta de este trabajo. Creció de gran manera que en el año de 1786 se fundó la Sociedad de la Escuela Dominical en Inglaterra y en 1803 en Londres. Y en 1862 se decidió extender el programa al continente europeo. Amén. Su expansión. Casi todos los colonizadores fueron protestantes y por sus creencias religiosas, la razón principal de enseñar a los niños fue que aprendieran a leer y utilizaron la palabra de Dios, la Biblia, para ello. Amén. La llegada de la educación cristiana en América del Norte. Los colonizadores en su mayoría salieron de Europa en búsqueda de la libertad religiosa. Y podemos mencionar tres áreas en ello: la educación cristiana en la Nueva Inglaterra. La educación en esta religión norteña seguía un puritanismo calvinista, y podemos también mencionar tres puntos. Por ejemplo, la importancia, amén, del hogar. Los padres separaban una hora a la semana para enseñar formalmente a sus hijos. La importancia del sistema de aprendiz maestro para la instrucción en un oficio. No tan solamente le enseñaban ellos, sino también a que el niño ya joven pues pueda tener un oficio más adelante. El establecimiento de escuelas, había una escuela de damas donde una señorita pues se ponía se ofrecía para enseñar a los niños de todo el pueblo. Igualmente las escuelas gramáticas tenían el propósito principal de preparar jóvenes para el ministerio. Eso fue lo principal. Y la educación superior. Los protestantes de América del Norte fundaron su primera universidad en el año de 1636. Y acá hay un dato que también podemos resaltar, que aquí en Perú, a 85 años después que se creó la Universidad San Marcos, pues justamente en ese año se estableció la Universidad Harvard en Cambridge, Massachusetts, con el propósito específico de preparar jóvenes para el ministerio. Así empezó todo, con ese enfoque para el ministerio. Un joven, después de recibir el entrenamiento en su hogar, por medio de una dama de la comunidad, como les mencioné, y de una escuela gramática, tenía la oportunidad de recibir una preparación comprensiva para el ministerio del evangelio. Así inició, aleluya, este enfoque. Y en América Latina, a medida que los misioneros norteamericanos iban llegando en el año de 1919, traían ideas de cómo instruir a los miembros de sus iglesias, escuela dominical, y de cómo entrenar a los líderes nacionales, instituciones teológicas. La institución misionera, además de ser los vínculos para hacer llegada a la educación cristiana, servían como modelos para mejorar la educación secular y de disminuir la tasa de analfabetos, a pesar de tocar específicamente a una porción pequeña de la población. Esto mayormente tenía como objetivo principal de preparar a jóvenes para el ministerio, como les mencioné, ¿saben? Y de que también la palabra del Señor desde la niñez, pues el enemigo no pueda cogerla, y que ellos pues puedan olvidarse, amén, de ello. Amén. Este sería nuestro producto, pastor.
Dios le bendiga.